El otro día estaba viendo Friends, otra vez porque es la mejor serie de todas. En el final de la primera temporada, Ross se va a China, y cuando les dice a los chicos, me voy a China, Joey pregunta, ¿el país? A lo que él responde, no, este montón de platos en la cocina de mi mamá. Y es cierto, a veces en inglés, China se usa para referirse a la porcelana. Esto me hizo pensar, hay muchos nombres de países que también significan otra cosa. Por ejemplo, me encontré con este mapa que muestra países principalmente alrededor del Mediterráneo, países árabes, algunos en África, algunos en el sureste de Europa, cuyo nombre para la naranja es Portugal, o una derivación de ese nombre. Entonces, ¿por qué sucede eso? Oigan chicos, algo rápido. Esto no es un patrocinio, pero escribí un libro. Se llama Países que casi existieron, y en él hablo de países que casi existieron, pero también de banderas interesantes, fronteras geniales, muchas de las cosas que ya he cubierto aquí en el canal. Así que si te gustan los videos, probablemente te va a gustar el libro. Pronto saldrá una versión en inglés, y ahora mismo para la versión en portugués, si hablas portugués puedes pedirlo a través del enlace en la descripción. Y eso es todo. Gracias. Empecemos con el primero, China. La palabra China que usan los angloparlantes hoy en día tiene una larga historia que se remonta a miles de años atrás. La mayoría de los historiadores creen que proviene de la dinastía Qin, que gobernó alrededor de 200 años antes de la era común. Esta dinastía fue responsable de unificar gran parte de la China moderna bajo un solo emperador por primera vez. El nombre de la dinastía viajó a lo largo de antiguas rutas comerciales como la Ruta de la Seda, mientras los comerciantes intercambiaban bienes por toda Asia. La palabra se fue transformando a través de varios idiomas. Pasó por el sánscrito como Sina y luego al persa como Chin. De ahí probablemente la tomaron los europeos. Y luego, un poco después, cuando esos exploradores y comerciantes europeos llegaron a la región por mar, muchos siglos después, adaptaron estos términos al nombre moderno que usamos hoy en día. En el idioma inglés, la palabra China también se usa como un sustantivo común para referirse a vajillas de cerámica de alta calidad. Platos, tazas, teteras, platillos. La gente suele hablar de la porcelana fina cuando sacan su mejor vajilla para ocasiones especiales. A veces, ni siquiera la usan. Solo la exhiben en la pared o dentro de vitrinas. La palabra se volvió sinónimo de lujo y de cierto tipo de elegancia en los hogares de todo el mundo angloparlante. Y la razón de este doble significado también se debe a la historia del comercio global y a la increíble habilidad de los artesanos chinos. Durante mucho tiempo, los europeos no sabían cómo hacer porcelana. Su propia cerámica era bastante pesada, gruesa y se rompía fácilmente. En contraste, los artículos de cerámica que venían de Asia Oriental eran delgados, ligeros, translúcidos e increíblemente duraderos. Durante la dinastía Ming, los comerciantes europeos empezaron a importar estas hermosas piezas en grandes cantidades. La aristocracia y las familias adineradas se obsesionaron con comprar estos platos para presumir su estatus. Como los artículos venían exclusivamente de China, al menos al principio, y nada en Europa se parecía a ellos, la gente simplemente empezó a llamar al material por el nombre del lugar de donde provenía. En lugar de decir porcelana de China, simplemente lo acortaron a China. Y así, los dos nombres coexistieron hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué algunos países llaman Portugal a las naranjas? El nombre Portugal tiene sus raíces en el antiguo Imperio Romano. Los romanos tenían un asentamiento y una ciudad portuaria llamada Portus Cale, ubicada cerca de la desembocadura del río Duero, en el norte de Iberia. La primera parte del nombre simplemente significa puerto en latín. El origen de Cale es un poco incierto. Algunas personas dicen que proviene de algún tipo de origen celta, tal vez el nombre de una antigua tribu que vivía ahí antes. Pero con el paso de los siglos, el nombre de esa pequeña zona evolucionó hasta convertirse en el nombre de todo el país que se independizaría, el Reino de Portugal. Pero si viajas por el Mediterráneo, incluso por partes del Medio Oriente e incluso hasta África, encontrarás que una variación de la palabra Portugal es la palabra que se usa para la naranja dulce. Y aquí, lo importante es que sea dulce. Por ejemplo, en griego la palabra es portokali, en turco es portokale, en rumano es portokale y en árabe es Portugal. Incluso en idiomas más al este, como el persa, se usa una palabra similar para la fruta. Esto significa que millones de personas dicen el nombre del país cada vez que piden un vaso de jugo o compran fruta en el mercado. Y esta coincidencia lingüística ocurrió debido a la exploración marítima portuguesa durante la era de los descubrimientos.
Antes de finales del siglo XV, las únicas naranjas disponibles en Europa y el Mediterráneo eran las naranjas amargas. Se usaban principalmente con fines medicinales o para cocinar, no realmente para comerlas frescas. Los marineros portugueses navegaron alrededor de África. Establecieron redes comerciales en Asia y luego en América. Y en Asia encontraron una variedad de naranjo mucho más dulce. Llevaron estos naranjos dulces de regreso a Europa y los cultivaron extensamente. Como los comerciantes portugueses fueron quienes introdujeron y también distribuyeron esta deliciosa fruta nueva en los mercados del Mediterráneo y el Imperio Otomano, la gente de esas regiones asoció la fruta completamente con el país que la llevó a esas regiones. Es una lógica similar al caso de la porcelana china. Aquí no importa de dónde vino, sino quién la trajo. Hablando de los portugueses, otro caso interesante es el del país Perú, que significa pavo en el idioma portugués. El nombre Perú en realidad proviene de un tipo de malentendido histórico que ocurrió durante los primeros días de la exploración española en América. Cuando los conquistadores españoles estaban explorando la costa del Pacífico de Centroamérica, quizá a principios del siglo XVI, se encontraron con un gobernante indígena local, cuyo nombre era Virú. Los españoles empezaron a usar una variación del nombre de este gobernante para describir todas esas tierras misteriosas y civilizaciones algo avanzadas que se encontraban más al sur. Y con el tiempo, el nombre se estabilizó como Perú y permaneció así para el país moderno. En español estaba bien. La palabra que usan para el ave llamada turkey en inglés es pavo, pero en portugués la palabra Perú se usa para referirse al animal conocido en inglés como turkey, que es por coincidencia el ave grande nativa de las Américas, que la gente suele comer durante sus comidas festivas. Cuando una persona en Portugal o Brasil va al supermercado a comprar uno, usa exactamente el nombre del país sudamericano para describir a esta ave en específico. Lo interesante aquí es que no es solo una coincidencia. El sustantivo portugués está directamente conectado y de hecho proviene del país sudamericano. Cuando los españoles y los portugueses empezaron a enviar mercancías, plantas y animales a través del Océano Atlántico desde el Nuevo Mundo, los europeos estaban un poco abrumados y sorprendidos por la gran variedad de cosas desconocidas. Los pavos en realidad son nativos de Norteamérica y México, donde los aztecas los habían domesticado. Pero los comerciantes portugueses obtuvieron estas aves a través de rutas marítimas de comercio que conectaban diferentes partes del Imperio Español. Y debido a que el ave provenía de territorios controlados por España en las Américas, y Perú era el territorio español más famoso y rico de la región en ese momento, los hablantes de portugués, al menos algunos de ellos, asumieron erróneamente que el ave provenía de Perú. Y así empezaron a llamarla así, sin molestarse en corregirlo una vez que se aclaró el verdadero origen. Por supuesto, al hablar de esto, también piensas en la palabra inglesa turkey, que significa tanto el ave como el país. Algo que se resolvió con la solicitud reciente de los turcos para que el mundo cambie la ortografía de su país a Turquía en su lugar. El nombre Turquía, como se usa para el país desde hace un tiempo, proviene de la identidad étnica del pueblo turco. La raíz de la palabra es turk, que es un término antiguo que históricamente significaba fuerza o poder. El sufijo land o ia en latín se añadió para crear el significado de la tierra de los turcos. En portugués, por ejemplo, es Turquía. Este término fue utilizado por los europeos durante siglos para describir la región de Anatolia y las áreas circundantes controladas por el Imperio Otomano, los turcos, mucho antes de que la República moderna se estableciera oficialmente a principios del siglo XX. En el idioma inglés, sin embargo, turkey, sin la T mayúscula, también era y es el nombre común del ave, que, como acabo de mencionar, es originaria de América del Norte y que, por ejemplo, es famosa por ser el plato principal en las comidas de Acción de Gracias. La historia detrás del doble significado tampoco es una coincidencia e involucra un error muy interesante que incluye dos aves diferentes y dos continentes distintos. Antes de que los europeos descubrieran América, los comerciantes del Imperio Otomano importaban un tipo de ave llamada gallina de Guinea desde África hacia Europa. Debido a que estas aves llegaban a través de comerciantes turcos, los ingleses empezaron a llamarlas gallinas turcas. Más tarde, cuando los colonos ingleses llegaron a Norteamérica, vieron las aves silvestres nativas que hoy llamamos pavos. Estas aves americanas se parecían mucho a la gallina de Guinea africana que los colonos recordaban de su tierra natal. Y debido al parecido físico, los colonos le dieron el mismo nombre al ave americana. Con el tiempo, la original africana pasó a llamarse por su verdadero nombre, gallina de Guinea, mientras que el ave americana conservó permanentemente el nombre original de turkey. Es interesante porque el nombre original del primer ave en realidad fue corregido.
y el segundo, que también recibió incorrectamente un nombre inspirado en el primero, se mantuvo. Sin embargo, recientemente Turquía ha pedido a otras naciones que usen su endónimo Turki para alejarse de ese doble significado. Y hablando de Turki, también hay un caso similar, no relacionado con Turquía en sí, sino que proviene de ahí, con su palabra para Egipto, que también significa maíz. La palabra Egipto, que se usa en inglés, proviene de un antiguo nombre griego, Aiguptos, que era una pronunciación de una antigua frase egipcia para un templo importante en la ciudad de Memphis. Sin embargo, en el idioma árabe, el país es conocido como Misr, un nombre que tiene raíces semíticas antiguas que significan un gran asentamiento o fortaleza. Cuando los turcos otomanos conquistaron la región a principios del siglo XVI, adaptaron el nombre árabe a su propio idioma como Musr, que sigue siendo el nombre oficial en turco para el país hoy en día. Pero en el turco moderno, la palabra exacta Musr también se usa para referirse al maíz. Cuando las familias turcas cocinan elote o compran harina de maíz en el mercado, usan exactamente la misma palabra que utilizan cuando hablan del país que se encuentra un poco más al sur en el norte de África. Esto sucede debido al papel central de Egipto como centro agrícola y de comercio dentro del Imperio Otomano. Cumplió la misma función para los romanos. El maíz es un cultivo originario de América que fue introducido en Europa y Medio Oriente después de los viajes de Cristóbal Colón. Cuando el maíz llegó por primera vez a los territorios otomanos, no llegó directamente de América. En cambio, fue traído por comerciantes que lo transportaron a través del mar Mediterráneo, usando Egipto como el principal punto de distribución. Egipto era la provincia agrícola más rica e importante del imperio, y sus puertos canalizaban enormes volúmenes de comercio de grano. Cuando las cosechas llegaban a la ciudad capital de Constantinopla, que luego fue Estambul, desde los puertos de Egipto, la gente turca naturalmente comenzó a llamarlo grano egipcio, que eventualmente se acortó simplemente a la palabra misir. Es bastante interesante cómo ciertos productos o alimentos llegan a llamarse igual que el lugar de donde provienen, o reciben el nombre de quien los trajo para vender y comerciar. Finalmente, otro ejemplo interesante que de hecho aprendí mientras escribía mi video sobre exónimos alemanes es el hecho de que la palabra para Alemania significa algo así como tierra de los mudos en muchos idiomas eslavos. La palabra en inglés Germany proviene de la antigua palabra latina Germania, que era utilizada por escritores romanos como Julio César para describir a los diversos grupos tribales que vivían al este del río Rin. Los propios alemanes llaman a su país Deutschland, una palabra que proviene de una antigua raíz germánica y que significa tierra de la gente. Pero en casi todos los idiomas eslavos, incluyendo ruso, polaco, ucraniano, checo, eslovaco y búlgaro, la palabra que se usa para referirse a una persona alemana o al país de Alemania proviene de una raíz completamente diferente, que se traduce como mudo, silencioso o incapaz de hablar. Por ejemplo, en ruso, a una persona alemana se le llama Nemets, aunque Alemania se llama Germania. Pero la designación histórica para las personas proviene directamente de la palabra raíz nemoi, que significa mudo. En polaco, el país mismo se llama Niemcy, que tiene exactamente el mismo origen lingüístico y significa los mudos. La razón de este nombre se remonta a la Alta Edad Media, cuando las tribus eslavas se expandían y se encontraban con poblaciones vecinas. Los eslavos compartían una familia lingüística común y generalmente se entendían entre sí cuando viajaban. Pero cuando entraron en contacto con las tribus germánicas, encontraron a un grupo de personas cuyo idioma les sonaba como un completo galimatías. Debido a que los pueblos germánicos no podían hablar un idioma que los eslavos entendieran, los veían como personas que en la práctica no podían hablar en absoluto. Supongo que realmente no tenían el concepto de que existieran diferentes idiomas. Empezaron a usar un término descriptivo que significa los mudos para describir a estos vecinos. Con el tiempo, lo que comenzó como una etiqueta general para cualquier extranjero que no hablara un idioma eslavo se fue asociando específicamente a sus vecinos occidentales, especialmente porque estaban rodeados de eslavos por todos los demás lados. Y así, los alemanes se convirtieron en los mudos. Es otro caso más de un país cuyo nombre también significa otra cosa en otro lugar, en este caso, en otros idiomas distintos al inglés. Pero hay algunos casos más de esto en todo el mundo.